Hay silencios que hablan más que 1000 palabras. Y Fidel Albiac ha sido, durante más de 2 décadas, el ejemplo perfecto de eso. Siempre en segundo plano, siempre caminando a la sombra de Rocío Carrasco, siempre envuelto en ese aura de misterio que lo hacía intocable. Se decía que lo manejaba todo, que tomaba decisiones, que protegía a Rocío, pero también que controlaba, que manipulaba, que alejaba. Y aunque durante años esas versiones circulaban como simples rumores, hoy se desvela algo que lo cambia absolutamente todo. Un audio filtrado que no solo lo expone, sino que confirma lo que muchos sospechaban y que Rocío Carrasco jamás se atrevió a contar. El escándalo ha estallado como una bomba en las redacciones. El archivo de audio, de origen aún desconocido, ha comenzado a circular entre periodistas, colaboradores y productoras como un secreto a voces. No ha salido aún públicamente, de ahí que se hable de audio prohibido, pero los que lo han escuchado lo tienen claro, es demoledor. Porque en ese audio se oye a Fidel hablando en términos que distan mucho de la imagen de protector tranquilo y amoroso que siempre se ha vendido. Se le escucha molesto, contundente, incluso violento verbalmente. Y lo peor de todo, hablando de Rocío Flores en términos despreciativos, como si no fuera una persona, sino un obstáculo. Según fuentes cercanas a la filtración, el audio fue grabado hace años, en el contexto de una conversación privada, no se sabe si por error o por traición. Lo que sí se sabe es que en ese audio, Fidel habla de la relación entre Rocío Carrasco y su hija como un asunto liquidado, como algo que ya no tiene arreglo, y atención, dice una frase que ha dejado helados a todos los que la han escuchado: a esa niña se le corta el paso para siempre. ¿Cómo? ¿Una hija? ¿Un vínculo materno? ¿Y la respuesta es cortar el paso para siempre? La frase es tan fría, tan calculadora, que ha hecho que hasta antiguos defensores de Rocíito empiecen a mirar esta historia con otros ojos. Porque lo que revela este audio no es solo un rencor personal. Es una actitud estratégica. Como si Rocío Flores fuera una pieza del tablero, una amenaza al relato, un obstáculo para que Rocío Carrasco pudiera seguir vendiendo su versión sin interferencias. Y aquí es donde empieza a encajar todo. La ausencia total de intentos de reconciliación, la frialdad con la que siempre se ha hablado de ella, la negativa constante a abrir una mínima puerta al perdón, todo cobra otro sentido si entendemos que Fidel tenía muy claro desde el principio que la hija debía quedar fuera del cuadro. Y claro, esto también reabre otra pregunta clave: ¿hasta qué punto ha sido Rocío Carrasco libre de tomar sus decisiones? Porque siempre se ha dicho que Fidel Albiac era su apoyo incondicional, su compañero de vida, el hombre que la ayudó a salir del pozo. Pero lo que empieza a plantearse ahora, y no solo entre colaboradores de programas, sino también entre espectadores, es si no ha sido más bien un filtro, una barrera, un director de escena que decidía que se decía y que no, que se mostraba y que se ocultaba. Y esto, con un audio así sobre la mesa, deja de ser una teoría conspiranoica y empieza a sonar muy, pero que muy plausible. El silencio de Rocío Carrasco tras esta filtración también es significativo. Hasta ahora, cada vez que surgía una polémica, salía a hablar, a justificar, a explicarse. Pero esta vez no. Esta vez, nada. Ni una palabra. Ni un gesto. Ni una nota aclaratoria. Solo un silencio tenso, incómodo, como si supiera perfectamente de qué audio se trata y prefiriera que el tema se enfríe solo. Pero claro, en televisión eso no pasa. Y menos cuando ya hay colaboradores que lo han escuchado y están esperando el momento para soltarlo. La bomba no ha estallado públicamente, pero ya está activada. Y nadie sabe cuándo ni cómo va a explotar. Mientras tanto, Rocío Flores vuelve a convertirse en el centro emocional de la historia. Y lo hace sin buscarlo. Porque si ya fue duro soportar durante años el señalamiento público, ahora tiene que revivir todo ese rechazo, pero esta vez con pruebas. Con una grabación que, de ser auténtica, confirma que fue deliberadamente apartada no por sus actos de adolescente, sino por decisiones estratégicas de un adulto. Un adulto que, para colmo, no es su padre ni su madre, sino el hombre que se colocó entre ambos y que ha ejercido como muro emocional, jurídico y mediático. Y aquí la televisión tiene mucho que revisar. Porque durante años se ha pintado a Fidel como un testigo pasivo, una figura neutra, un hombre que simplemente acompañaba. Pero ¿y si era él quien manejaba todo? ¿Y si el relato de Rocío Carrasco estaba condicionado por su influencia directa? ¿Y si las lágrimas, los silencios,
los rechazos eran parte de un guión escrito a dos manos, pero con una voz principal detrás del telón? Esto no ha hecho más que empezar. Y lo que viene ahora promete ser uno de los capítulos más duros, más reveladores y más incómodos de toda esta saga. Porque si el audio sale, y todo apunta a que saldrá, no hay defensa posible. Las palabras están ahí. Las frases son claras. El tono es crudo. Y lo más importante, la imagen de Fidel Albiac como Salvador queda destruida. Y si el audio filtrado ya había hecho temblar los cimientos de la imagen pública de Fidel Albiac, lo que ha venido después es un auténtico derrumbe emocional, mediático y personal que afecta a todos los implicados. Rocío Carrasco, por supuesto, pero también a quienes durante años han callado, agachado la cabeza o incluso defendido una versión que ahora se demuestra incompleta, interesada o directamente manipulada. Porque una cosa es el silencio prudente, y otra muy distinta es el silencio cómplice. Y cuando el contenido del audio comenzó a correr como la pólvora entre los pasillos de Telecinco, las reacciones no se hicieron esperar. Hubo miedo, hubo rabia y, sobre todo, hubo vergüenza. Vergüenza entre colaboradores que alguna vez defendieron con pasión el discurso de Rocío Carrasco y que ahora, con esta prueba sonora, se sienten engañados. Porque el tono de Fidel en ese audio no deja espacio a la duda. No se trata de un padre preocupado, ni de un hombre dolido por el daño entre madre e hija. No. Se trata de un controlador, de alguien que habla de Rocío Flores como un problema mediático, como un obstáculo a eliminar del discurso, como una figura que no merece ni perdón ni redención. El término que más ha impactado entre quienes lo han escuchado es elemento residual. Así, tal cual. Elemento residual. ¿Así se refiere alguien al dolor de una hija? ¿Así habla un hombre que supuestamente ha querido a la familia? Y la gran pregunta, la que todo el mundo se hace ahora es, ¿sabía Rocío Carrasco de la existencia de este audio? ¿Estaba presente en esa conversación? ¿Compartía esa visión de su hija? Porque si la respuesta es sí, el relato entero se desploma. Y si la respuesta es no, entonces ¿quién ha controlado realmente su historia? En platós como Fiesta o Así es la vida, donde hasta hace nada se seguía defendiendo tímidamente la narrativa oficial, los presentadores ya no pueden disimular. Hay incomodidad. Hay tensión. Algunos colaboradores han pedido, aunque sin mencionarlo directamente, que se emita el audio completo para que el público pueda juzgar por sí mismo. Otros, más prudentes o más temerosos, evitan el tema como si quemara. Pero lo que está claro es que ya nadie se atreve a defender abiertamente a Fidel Albiac. Su reputación, ya delicada, se ha desplomado en cuestión de horas. Porque el contenido del audio no solo es hiriente, sino estratégico. Calculado. Y eso es lo que más asusta, no el tono, sino la frialdad con la que habla de una persona que, en ese momento, era menor de edad y arrastraba una historia de abandono emocional brutal. Y aquí entra en escena otra figura que hasta ahora se había mantenido al margen, Rocío Flores. Ella, que ha sido señalada durante años, ha decidido mantenerse en silencio. Un silencio que, esta vez, no se percibe como cobardía, sino como elegancia, como respeto hacia algo que lleva años intentando cerrar en privado. Pero claro, la pregunta ya no es si hablará, sino cuándo. Porque todo apunta a que este audio será el catalizador definitivo para que Rocío Flores rompa definitivamente con el miedo, con el que dirán y con esa culpa que ha cargado durante años. Y si, en vez de agresora, fue en parte víctima de un entorno emocionalmente asfixiante y dirigido con mano de hierro. Las redes sociales ya han tomado partido. En cuestión de horas, hashtags como almohadilla Fidel Albiac fuera, almohadilla audio prohibido, almohadilla Rocío Flores tiene derecho se han convertido en tendencia. Incluso cuentas antes fieles al relato de Carrasco han empezado a dar marcha atrás. Porque esto no es una interpretación. Esto es una grabación. Una prueba. Un documento crudo que deja al descubierto la cara oculta de una historia que, durante demasiado tiempo, se nos contó con música de piano, lágrimas selectivas y silencios oportunos. Y es entonces cuando muchas piezas comienzan a encajar. ¿Por qué Rocío Carrasco nunca buscó a su hija? ¿Por qué jamás intentó una conversación privada fuera de cámaras? ¿Por qué cerró la puerta antes siquiera de plantearse el perdón? La respuesta podría estar en ese audio. En esa frase, a esa niña se le corta el paso para siempre. ¿Era decisión de ella?
¿O era Fidel quien dictaba la línea a seguir? Porque si ese fue el pacto desde el principio, borrar a Rocío Flores del mapa emocional y mediático, entonces todo lo que hemos visto después fue solo una representación. Una función televisada en la que el guión ya estaba escrito de antemano. Y mientras todo esto se va desvelando, el resto del entorno Carrasco-Albiac comienza a agrietarse. Se habla de tensiones internas, de discusiones, de miedo a una demanda. Fidel ha desaparecido del mapa. No hay reacciones, no hay comunicados. El hermetismo es total. Pero eso, en vez de frenar el escándalo, lo amplifica. Porque si no tienes nada que esconder, das la cara. Y aquí, claramente, nadie quiere mostrar la suya. Rocío Carrasco, que siempre había usado la televisión como su espacio seguro, ahora se encuentra completamente expuesta. Porque si bien el audio no es suyo, si lo es la responsabilidad de haber permitido que alguien con ese pensamiento influyera en su vida, en su discurso y sobre todo en la relación con su hija. Y eso, más allá del plató, es un drama familiar que duele y que la deja completamente sola ante la opinión pública. Lo que ocurra en los próximos días será clave. Si el audio sale a la luz públicamente, como ya empiezan a insinuar algunos periodistas de investigación, el relato no solo se romperá, se invertirá. Porque Rocío Flores pasará de ser la villana incomprendida a la víctima silenciada. Y Fidel Albiac, ese personaje discreto que nunca hablaba, quedará retratado con sus propias palabras. Y eso, en el mundo del corazón, no se perdona. Y si alguien pensaba que la tormenta se iba a calmar, se equivocaba de pleno. Porque lo que ha sucedido tras la filtración del audio no ha hecho más que incendiar aún más una situación ya de por sí insostenible. Lo que hasta hace poco era una sospecha o un rumor de corrillo televisivo, ahora es prácticamente un clamor general. Fidel Albiac ha dejado de ser el marido para convertirse en el epicentro de un escándalo mayúsculo que amenaza con arrastrar a Rocío Carrasco a una caída mediática sin precedentes. Las redacciones están que arden. El entorno televisivo, dividido. Y los que hasta ayer eran firmes aliados, ahora no quieren saber nada. Productoras como La Fábrica de la Tele, que durante años respaldaron el relato oficial con toda la maquinaria de Prime Time a su favor, han empezado a tomar distancia. Se ha cancelado una grabación interna que, supuestamente, iba a contar la tercera parte de la docuserie. ¿El motivo? Circunstancias externas no controlables. Traducción: nadie quiere seguir defendiendo lo indefendible. El problema es que no se trata ya solo de una grabación polémica. Es que el audio no va solo. Tras su filtración, han empezado a salir otras piezas, mensajes de voz, correos antiguos, incluso testimonios de personas que trabajaron en la casa familiar de Rocío Carrasco y Fidel Albiac durante los años más tensos. Y lo que cuentan no es bonito. Se habla de un ambiente de aislamiento extremo. De instrucciones claras para que Rocío Flores no se acercara jamás. De portazos emocionales, de vetos en llamadas y de frases pronunciadas con un tono que hiela la sangre. Una en concreto se ha repetido entre varios testimonios: mientras esté él, esa niña no pisa esta casa. ¿Quién es él? Fidel. ¿Quién dio la orden? Eso es lo que ahora se investiga. Porque si todo esto se confirma, lo que tenemos ya no es solo una estrategia mediática. Es un patrón de violencia emocional encubierta, de alienación familiar estructurada y de un control absoluto sobre la narrativa que se ha vendido durante años. Y eso no se maquilla ni con lágrimas ni con montajes de vídeo con música de piano de fondo. Eso es una realidad brutal que muchos ya no pueden ni quieren seguir tapando. Y aquí es donde llega otro dato escalofriante. Algunas voces internas de Telecinco aseguran que este audio ya había sido escuchado años atrás por directivos de la cadena. Que sabían de su existencia. Que incluso lo tenían en consideración cuando se decidía qué contenidos emitir. Pero que se optó por silenciarlo para proteger a Rocío. La pregunta ahora es, ¿protegerla de qué? ¿De la verdad? ¿O de su propio entorno? Porque si esta protección incluía tapar el tipo de lenguaje con el que Fidel Albiac se refiere a una menor de edad y a la hija de su mujer, entonces estamos hablando de algo mucho más grave que un malentendido familiar. Estamos ante una operación de manipulación emocional y mediática orquestada desde dentro. Y mientras todo esto ocurre, Rocío Carrasco guarda un silencio que ya no es estratégico. Es un silencio sepulcral. No hay comunicados. No hay entrevistas.
Ni siquiera un mensaje críptico en redes. Nada. Solo algunas filtraciones de su entorno que aseguran que está hundida, que no esperaba algo así y que se siente traicionada. Pero lo que muchos se preguntan es, ¿traicionada por quién? ¿Por quién filtró el audio o por quién lleva años actuando a su lado bajo una máscara que ahora se ha caído del todo? Porque la gran tragedia aquí, la que subyace a todo este salseo, es que tal vez Rocío Carrasco también ha sido víctima. Víctima de una relación donde el control emocional ha sido absoluto. Donde el dolor fue instrumentalizado. Donde la idea de venganza se disfrazó de justicia. Y donde el relato se construyó más pensando en dañar a los otros que en sanar heridas. Y mientras tanto, Rocío Flores ha empezado a recibir un apoyo que nunca tuvo. Gente que durante años la miró con recelo ahora empieza a pedir perdón públicamente. En las redes, los mensajes de solidaridad se multiplican. Hay vídeos virales donde se contraponen fragmentos del documental de su madre con las frases del audio de Fidel, y el contraste es demoledor. Porque lo que se prometió como un acto de liberación emocional, ahora suena a montaje, a relato diseñado. Y lo que durante años fue silenciado, ahora aparece como la verdadera historia. Y aquí hay otra gran víctima silenciosa, el público. Porque miles de personas creyeron de buena fe en la historia que se les contó. Se emocionaron, lloraron, apoyaron. Se enfrentaron a familiares y amigos por defender una versión que hoy empieza a resquebrajarse. Y eso, como espectadores, como ciudadanos, duele. Porque confiar en una historia y descubrir que estaba incompleta, que omitía datos clave, que escondía audios, es una traición emocional muy profunda. ¿Qué hará ahora Telecinco? ¿Qué papel jugarán los programas que antes veneraban a Rocío Carrasco y demonizaban a su hija? ¿Se atreverán a pedir perdón? ¿Revisarán lo emitido? ¿O simplemente harán borrón y cuenta nueva? Lo que está claro es que la audiencia ya no olvida tan fácilmente. Y que las redes sociales se han convertido en el nuevo termómetro de la verdad. Y ahí, Rocío Flores gana por goleada. Lo que ocurra en los próximos días será determinante. Pero una cosa ya es evidente, Fidel Albiac ha dejado de ser el hombre invisible del relato. Ahora es el protagonista de su caída. Y con él, todo lo que se construyó a su sombra empieza a derrumbarse como un castillo de naipes. Y si el castillo de naipes que sostenía el relato de Rocío Carrasco y Fidel Albiac ya estaba tambaleándose, en esta nueva fase no solo cae, se desmorona por completo. Porque cuando crees que ya lo has escuchado todo, cuando piensas que ya nada puede sorprenderte, llega la revelación final. El contenido completo del audio prohibido ha sido filtrado en su totalidad y ha comenzado a circular entre periodistas, colaboradores y algunos medios digitales que ya se están preparando para publicarlo por responsabilidad informativa. Y lo que contiene es mucho peor de lo que se imaginaba. El audio dura poco más de 5 minutos. 5 minutos de conversación telefónica entre Fidel Albiac y un interlocutor aún no identificado, aunque algunos sospechan que podría ser un abogado o un colaborador cercano a la pareja. En esa llamada, Fidel se despacha sin filtros. No solo llama elemento residual a Rocío Flores, como ya sabíamos, sino que habla de ella como una carta quemada, una amenaza al proyecto y una carga emocional que su madre no necesita. Pero lo peor de todo es el momento en el que dice, textual, como vuelva a salir, se le destroza. No podemos permitir que abra la boca con lo que sabe. Esa frase ha dejado helado a todo el que la ha escuchado. Porque deja de ser una opinión dura para convertirse en lo que muchos interpretan como una amenaza encubierta. ¿A qué se refiere con lo que sabe? ¿Qué verdades podría contar Rocío Flores que pondrían en jaque a Fidel Albiac y a Rocío Carrasco? ¿Qué episodios, ocultos durante años, podrían salir a la luz si Rocío decidiera hablar con libertad absoluta? La teoría más comentada entre periodistas de investigación apunta a episodios de violencia doméstica verbal y psicológica ocurridos en la casa en la que vivía la familia antes de la ruptura definitiva. Se habla de humillaciones, de desprecios constantes, de escenas que Rocío Flores habría presenciado en silencio y que, hasta ahora, no ha querido contar por protección, por miedo o por puro trauma. Pero el tono del audio deja muy claro que Fidel sabe perfectamente que esa información existe. Y que está dispuesto a hacer lo que sea para evitar que salga. La consecuencia inmediata ha sido devastadora. Programas que hasta ahora evitaban el tema han empezado a abrir debates intensos.
Y ahora Sonsoles ha convocado a psicólogos, juristas y expertos en violencia psicológica para analizar el audio. Tardear, en un giro inesperado, ha tenido que tocar el tema de refilón, reconociendo que hay fragmentos que son muy duros y difíciles de justificar. Incluso el programa de Ana Rosa, que ya venía liderando la crítica al relato único, ha preparado un especial para revisar cómo se construyó la imagen de Fidel en la docuserie y en los medios. Y todo esto ocurre mientras Rocío Flores sigue sin decir ni una palabra. Un silencio que ya no se interpreta como debilidad, sino como una estrategia de enorme madurez. Porque si algo está consiguiendo con esta actitud es que el público vea claramente la diferencia entre quien necesita una cámara para cada lágrima, y quien, pese a haber sido señalada, calla, aguanta y se reconstruye. Y eso, en términos de imagen pública, es una victoria aplastante. Pero también hay un efecto colateral que nadie esperaba, el miedo entre los antiguos colaboradores de Carrasco. Porque muchos de ellos, directa o indirectamente, ayudaron a construir ese relato, repitiendo frases como «esa niña es el demonio» o «Rocío Carrasco es una madre coraje». ¿Y ahora? Ahora no quieren ni pronunciar el nombre de Fidel. Se hacen los distraídos. Cambian de tema. O, en el mejor de los casos, balbucean que no sabían que había tanto detrás. Pero el daño ya está hecho. Porque ahora hay vídeos, tweets, editoriales y declaraciones que han envejecido muy mal. Y la audiencia, que tiene memoria, los está rescatando uno a uno. El golpe también ha llegado a los despachos de Mediaset. Algunas marcas han cancelado patrocinios vinculados a contenidos de Rocío Carrasco. Y en redes, miles de usuarios piden un boicot directo a cualquier proyecto que mantenga a Fidel en nómina como productor o asesor. La presión es tal que ya se habla de una posible desvinculación definitiva de la cadena, por cuestiones de imagen. Porque esto, más que un escándalo de prensa rosa, es una crisis reputacional seria. Y las empresas no quieren estar asociadas a frases como «se le destroza». Y mientras todo arde, Rocío Carrasco se hunde en el peor papel que podría tener, el de mujer que calla cuando más se necesita que hable. Porque por primera vez, no es ella quien está señalando. Es ella quien debe explicaciones. Y su silencio, lejos de protegerla, la hunde más. Porque ahora la duda es inevitable. ¿Sabía ella lo que Fidel decía? ¿Lo compartía? ¿Lo consentía? El final de esta historia aún no está escrito. Pero ya nada volverá a ser como antes. Porque el público ha despertado. Y ha visto la otra cara de la moneda. Una cara que se ocultó durante años bajo un relato de dolor, pero que ahora queda al descubierto como una maquinaria perfectamente diseñada para destruir a una hija que solo quería a su madre. Y eso, por muy bien que se edite un documental, por mucho que se escriban guiones o se hagan especiales de Prime Time, ya no se puede tapar. Y llegamos al final de esta historia que ha sacudido los cimientos no solo de una familia rota, sino también de una televisión que durante años ha funcionado a base de relatos únicos, lágrimas perfectamente encuadradas y verdades a medias convertidas en espectáculos de Prime Time. Lo que ha ocurrido con el audio filtrado de Fidel Albiac no es solo un escándalo más, es un punto de inflexión. Una grieta definitiva que pone en duda todo lo que se nos vendió como un testimonio honesto, como una lucha por la justicia, como una madre buscando redención. Porque ahora sabemos que, detrás de esa imagen, había control, cálculo, manipulación y un profundo desprecio hacia una hija que durante años ha sido silenciada por todos los flancos posibles. El contenido completo del audio ha dejado poco espacio para la interpretación. No hay cortes sacados de contexto. No hay montaje interesado. Es la voz de Fidel, clara, directa, sin ambigüedades. Y sus palabras son demoledoras. No solo porque reflejan un desprecio absoluto hacia Rocío Flores, sino porque muestran una frialdad estratégica y un poder de decisión sobre la vida emocional y mediática de Rocío Carrasco que ahora hace temblar todo el relato. ¿Hasta qué punto fue Carrasco libre? ¿Hasta qué punto su dolor fue manipulado? ¿Hasta qué punto le permitieron sentir o incluso perdonar? La gran ironía de todo esto es que Rocío Carrasco, que construyó todo su testimonio en nombre del feminismo, del yo sí te creo, de la justicia emocional, ahora se ve atrapada en un silencio que la aleja de todo eso. Porque si algo ha demostrado este escándalo, es que ella también tiene cuentas pendientes con la verdad. Que la verdad no solo era la suya. Y que su silencio ahora ya no conmueve, incomoda.
Y mucho. Y mientras tanto, la figura de Rocío Flores crece en el corazón de una audiencia que ya no quiere relatos unidireccionales, que ha madurado, que ha aprendido, que ya no compra el papel de víctima solo porque alguien llore en cámara. Porque ahora hay algo que pesa más que las lágrimas, las pruebas. Y en este caso, las pruebas han hablado alto y claro. La televisión también empieza a cambiar. Programas que hasta hace meses eran fieles a la línea carrasquista ahora abren debates, aceptan versiones, revisan lo dicho. Algunos piden disculpas. Otros hacen como si no hubieran dicho nada. Pero el cambio ya ha comenzado. Y con él se abre una nueva etapa donde, por fin, la figura de Rocío Flores se libera del yugo mediático al que fue sometida durante años. Ya no es la niña que pegó. Es la mujer que sobrevivió al desprecio de una madre y al silencio de una industria que solo quiso escuchar una parte. Y no solo ella. También Rosa Benito, Gloria Camila, Amador Moedano y tantos otros que fueron tildados de traidores, mentirosos, enemigos del progreso, ahora encuentran una ventana donde por fin se escucha lo que llevaban años diciendo. Porque la verdad, cuando llega, lo arrasa todo. Y no hay prime-time que la tape, ni silencio que la frene. Y si tú, como espectador, como espectadora, te sientes engañado, manipulado, confundido, no estás solo. Todos fuimos parte de un relato bien construido. Pero ahora sabemos que había mucho más. Y lo justo, lo ético, lo necesario, es que todas las voces sean escuchadas. Especialmente la de una hija que solo quería ser querida. Que solo pedía una oportunidad. Y a la que no se le permitió ni eso. Desde la fábrica de salseo, te decimos con toda la claridad, no vamos a dejar de contar lo que otros callan. Aquí, donde el corazón no se maquilla y las verdades no se recortan, vamos a seguir trayéndote el otro lado del relato. Porque el salseo no es solo cotilleo. Es también justicia. Es también memoria. Es también voz para quien nunca la tuvo. Así que ya lo sabes, si quieres estar al tanto de lo que otros no se atreven a decir, suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en este camino donde el espectáculo tiene alma y el alma, por fin, tiene altavoz. Gracias por estar ahí. Y recuerda, el tiempo pone todo en su sitio. Y en este caso, ya lo está haciendo.